Bienvenidos a Como Perros y Gatos. Soy Adriana Garzón, editora de la sección Vida del periódico El Tiempo. En nuestro programa de hoy tenemos un tema muy interesante: intervenciones asistidas con animales, que no son otra cosa que esos tratamientos en donde un animalito ayuda a conseguir unas mejoras físicas, sociales, cognitivas o psicosociales en una persona. Siempre, siempre dirigido por un profesional de la salud o por un profesional de la educación. Para tratar este tema tan interesante nos acompaña hoy la doctora Ángela María Hernández. Ella es médica, es magíster en educación, especialista en salud familiar y hoy día es asesora de intervenciones asistidas con animales en la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá. Ángela María, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy bienvenida. También nos acompaña nuestro médico veterinario de cabecera, Gabriel García. Muy bienvenidos a nuestros dos invitados hoy. Y bueno, sin más preámbulos, vamos con la primera pregunta para que podamos empezar por definir qué son las intervenciones asistidas con animales y cómo se deben realizar. Ángela María, te dejo la palabra. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos los que nos están escuchando en este momento. En efecto, las intervenciones asistidas con animales se define como una intervención en la cual se incorpora a un animalito. Generalmente pues se hace con perros o con gatos o con caballos, en donde lo que estamos buscando es precisamente acercarnos a la persona para poder brindar una mejoría a nivel físico, emocional y psicológico. Las intervenciones ya son de larga data, es decir, en Estados Unidos y en Europa hace más de 40 años se están utilizando dentro de los ambientes terapéuticos. Es muy importante hacer la diferencia de que las intervenciones hay, digamos, como tres tipos. Una que son las terapias asistidas, otras que son las actividades asistidas y las otras que es la educación asistida. Las terapias hace referencia cuando yo me trazo un objetivo y una meta específica, sobre todo a nivel terapéutico. Entonces, por ejemplo, si tengo una persona con una lesión de un brazo o con una enfermedad mental, por ejemplo, la depresión, son sesiones que se van haciendo a largo plazo, generalmente son 8 a 10 sesiones y en las cuales yo voy a tener un objetivo terapéutico específico, por ejemplo, mejorar la depresión o disminuir la depresión o mejorar la movilidad de una extremidad. Por eso las terapias siempre deben ser realizadas por personal de la salud. Cuando hablamos de personal de la salud, depende del área en la que yo quiera precisamente hacer la intervención. Pueden ser médicos, pueden ser enfermeras profesionales o enfermeros profesionales, fisioterapeutas, psicólogos, por ejemplo. Las actividades asistidas con caninos o pues con animales generalmente son de índole lúdico. Es cuando yo tengo un objetivo específico para un momento puntual. Por ejemplo, se utilizan mucho en los entornos laborales. Cuando en las empresas dicen, no, quiero mejorar la comunicación entre las personas, entre los colaboradores, entonces se hace una única actividad, un único encuentro en donde las actividades que se van a realizar en ese momento, pues tienen ese objetivo o esa finalidad. Y la educación asistida con perros, con caninos o con animales, precisamente es donde incorporo a un animalito para poder crear ese vínculo para facilitar un proceso de aprendizaje. Se debe ser dirigido por personas especializadas en la parte de educación, en la parte de pedagogía. Por ejemplo, aquí entra nuestro programa de lectura con perros, en el cual los niños le van a leer a un animalito y allí lo que vamos a querer mejorar es una comprensión lectora, un ritmo lector. Por ejemplo, la educación asistida también requiere de varias sesiones, porque yo también me estoy trazando un objetivo o una meta la cual quiero alcanzar. Por ejemplo, mejorar, no sé, la fluidez de la lectura o la comprensión de un tema específico en el aprendizaje de un niño, un adolescente o un adulto. Tener en cuenta que cuando nosotros hacemos las intervenciones hay, digamos, como unos protagonistas específicos.
Uno que es el experto, es decir, esa persona que es profesional en el área de la salud, como lo mencioné, o de la educación. La psicología está dentro de las ciencias sociales, ¿cierto? Que es una persona que, digamos, por su formación profesional o por su formación de base, sabe llegar a las personas, sabe adecuadamente dirigir un tratamiento o una sesión. El otro es el técnico. El técnico es el que maneja específicamente al animal. Es el que está entrenando al perrito, por ejemplo, y nos acompaña en las sesiones para que se pueda, digamos, hacer las actividades. Es el que le da el comando a los perritos que están previamente entrenados, ¿cierto? Para que se sienten, den una pata o giren o vayan a un lugar específico. Gracias, Ángela. Y antes de seguir con nuestra siguiente pregunta, saludamos a Bella, esa mascota tan hermosa que te está acompañando hoy. Y bueno, vamos con nuestra siguiente pregunta, Gabriel. ¿Cualquier animalito, gato, perro, caballo, cualquiera, puede intervenir en uno de estos tratamientos, de estas terapias? Hola Ángela, hola Bella y hola también Adriana y pues a toda la gente que nos está viendo del otro lado de las pantallas aquí en Como Perros y Gatos en esta cita semanal que tenemos con nuestras mascotas. Cualquier animal, digamos que podría funcionar para este tipo de terapias, necesita, eso sí, recibir pues el entrenamiento adecuado. Los ideales, pues Ángela habló de perros, también hay terapias asistidas con gatos, también hay terapias con caballos, incluso delfines. Entonces, de acuerdo a la finalidad que se esté buscando, hay unos animales que son mucho más fáciles de entrenar, mucho más efectivos en el tratamiento que buscamos o en la finalidad. Entonces, dependiendo a eso, definitivamente los vamos a usar, teniendo en cuenta que hay ciertos animales que es fácil de entrenar y que es posible entrenarlos y que hay otros animales que definitivamente pues la gente tiene como cierta aversión, como por ejemplo no podríamos hacer una intervención, una terapia con una serpiente, pues porque sabemos que mucha gente les tiene como cierto recelo, cierto temor. Entonces, digamos que se usan principalmente perros, gatos, caballos y delfines. Qué bien, qué interesante. Ángela, un tratamiento, una intervención de estas, más o menos, ¿cuántas sesiones demanda y cuáles son los tiempos? Y al final, ¿cuáles pueden llegar a ser los beneficios? Bien, entonces generalmente cuando estamos hablando de terapia de educación asistida, casi siempre se están planteando mínimo 8 sesiones. Cada sesión debe tener una duración aproximadamente de unos 45 minutos a máximo 1 hora, porque también tenemos que tener muy en cuenta el bienestar animal. Entonces, a pesar de que obviamente son perritos entrenados, nosotros tenemos muy en cuenta que ellos se sientan cómodos, que estén confortables, que realmente el ambiente de trabajo en donde están pues sea completamente agradable y que cumpla pues con esos requisitos para mantener ese bienestar. Un perrito, específicamente nosotros pues en la Cruz Roja, en la seccional Cundinamarca y Bogotá, siempre se ha estandarizado que no debe trabajar más de 2 horas al día. Y cuando se hace las 2 horas, se hace dividido en 45 minutos para darle un espacio al animalito, al canino, de un descanso de 15 a 20 minutos. Cuando nosotros estamos realizando las diferentes terapias y estamos llegando más o menos hacia la sesión quinta o sexta, es donde uno empieza a ver esos resultados. ¿Cuál es el principal resultado? Lo primero que uno empieza a ver en las pocas sesiones que se van haciendo, y es la empatía con el animalito. Y precisamente esa empatía hace que haya muchísima adherencia a los tratamientos que se están haciendo. Entonces es muy usual escuchar a las personas que acuden a este tipo de intervenciones o de terapias decir es que yo voy a ir, por ejemplo, a visitar a Bella, o voy a ir a leerle a Bella, o voy a ir a hacer mi ejercicio con Bella o con alguno de los animalitos entrenados. Entonces, precisamente hace que se crea esa adherencia o ese feeling y hace que las personas no abandonen los tratamientos de una forma fácil, porque es como un recurso diferente que uno está utilizando precisamente en ese momento. Los beneficios son múltiples. Los beneficios
son a nivel psicológico, emocional, ayuda a expresar muy bien las emociones tanto positivas como negativas de las personas, ayuda a que la persona se sienta muchísimo más motivada, a que tenga autoconfianza, a que mejore la autoestima, a que tenga una adecuada adherencia al tratamiento, hace sentir a la persona más confortable y la felicidad, pues ya muchos estudios lo han descrito que cuando uno acaricia a un perro durante unos breves minutos, inmediatamente se empieza a secretar endorfinas, por ejemplo, y oxitocina en nuestro cerebro, y eso es lo que nos da a nosotros precisamente esa sensación de felicidad, de agrado, de tranquilidad que se tiene en ese momento, ¿cierto? También, por ejemplo, ayuda muchísimo a la comunicación entre el terapeuta y el paciente, porque muchas veces lo que uno hace es que precisamente evoca no a que le digan a uno directamente como terapeuta o como profesional de la salud, sino que todo se evoca hacia el animalito, hacia el perrito en ese momento. También, digamos, la mejora a nivel físico. Hay terapias, digamos, en los cuales se hace, por ejemplo, a adultos mayores en el que solo el hecho de acariciar a un animal, el peinarlo, el sacarlo a caminar durante unos minutos, pues hace precisamente como sentir a esa persona responsable de otro ser vivo, de que tenga, digamos, como ese ánimo para poder salir nuevamente o poder hacer algún tipo de ejercicio. Entonces también sirven como motivadores. Muy interesante, Ángela, indiscutibles los beneficios. Gabriel, cuéntanos. qué pena, las interrumpo. Tú nos comentabas que el perro trabaja dos horas, bueno, trabaja 2 horas y luego viene pues, como el periodo de descanso. ¿Tienen contemplado como algún proceso como de, porque sabemos que también los perros y los gatos como que absorben nuestra energía y absorben como ciertas, como, digamos que sirven como limpiadores de la energía nuestra, entonces en ese sentido, ¿hay alguna limpieza energética, alguna forma en la que también le ayudemos al perro o al gato que nos ayudó en estas terapias como a relajarse, a alivianarse un poco del estrés que pudo haber adquirido durante este trabajo? Sí, pues precisamente lo que tú dices es muy importante porque sí, digamos, hay, por ejemplo, hay terapias que son netamente terapias sensoriales, ¿cierto? En los cuales yo coloco al perro sobre una mesa. Se utiliza mucho, por ejemplo, con personas que tienen algún tipo de discapacidad o de limitación física, en el que yo tengo que colocar al perro en una mesa, las personas las tienen que acariciar, no sé, por ejemplo, echar un perfume, una espuma, todo obviamente apropiado para los perritos, y de tanto tocarlos, ellos absorben esa energía y realmente terminan muy fatigados, terminan muy cansados. Entonces, precisamente el técnico, que es la persona que entrena al perrito, es el mismo dueño del animalito. No es una persona ajena porque se sabe que obviamente el vínculo que existe entre el humano y el animal es muy importante para que no solamente para el entrenamiento, sino para que el perro se sienta tranquilo y confortable. Entonces ellos son los que realmente saben qué es lo más apropiado para ellos. Hay algunas personas que, por ejemplo, utilizan aromaterapia, esencias, por ejemplo, de lavanda o cosas así, y que se le aplican para que el perrito esté un poco tranquilo. Hay otros que simplemente saben que con dejarles un espacio en su casa para que ellos descansen, duerman, y eso es más que suficiente. Entonces también depende mucho, digamos, de la pues digamos, de la personalidad, por decirlo así, del animalito, en el que se puede utilizar una cosa o la otra. Es también importante hacer, digamos, como hincapié en que siempre el técnico, que es el que maneja al perrito, en nuestro caso, es el dueño, porque pues cuando se está haciendo entrenamiento hay una cosa que se llaman los signos de calma que nos muestran los perros y es aquellas señales que, por ejemplo, con rascarse, con un bocezo, con un movimiento, uno sabe que el perrito está incómodo. Entonces, inclusive dentro de las mismas sesiones que uno está con las personas, siempre es importante que en el lugar donde se realice esa terapia o esa actividad haya un espacio que uno ha preparado previamente para que si el animalito en ese momento necesita tomar agua o necesita apartarse o descansar porque hay alguna señal de calma, lo haga
dentro de la misma sesión, entonces tenga también su propio espacio en ese momento. Entonces, es decir, que ante todo nosotros velamos por el bienestar animal y pues obviamente que se cumplan los objetivos que nosotros nos estamos trazando con la parte de las terapias, de las actividades o la educación, respetando también, digamos, el espacio del perrito, porque igual está entrenado, pero pues sigue siendo un animalito que también necesita estar confortable y agradable. ¿Cuáles son los casos como más exitosos que tú has visto en este tipo de tratamientos? O sea, para tratar qué tipo de dolencias o qué tipo de enfermedades o qué tipo de síndromes se tiene más éxito, ¿en cuáles? Bueno, pues podría contar varias experiencias, pero bueno, yo hice mi entrenamiento en Barcelona, España, con Grupo LUR, y por ejemplo vi muchísimo éxito con los adultos mayores. Por ejemplo, también aquí en Cruz Roja nos hemos acercado a algunos hogares geriátricos en donde se ha realizado y realmente la emoción de los adultos mayores en el que yo incorpore un perro dentro de una terapia convencional es favorable, porque dentro de las cosas que uno maneja en las terapias, yo puedo manejar la motricidad fina, la motricidad gruesa, el lenguaje, la socialización, por ejemplo. Se ve cómo ellos en la parte de la socialización, el solo hecho de ver que llegó un perro a la terapia, inmediatamente empiezan a hablar con el otro, a contarse experiencias, a recordar, y es cosas que nosotros también manejamos mucho en la tercera edad, que es la parte de la memoria. Entonces empiezan a evocar esos recuerdos de cuando yo estaba joven y tenía mi finca, o cuando yo era un niño, o los perros que de pronto han pasado por sus vidas y fueron significativos, y también hace que las personas se integren en ese momento, precisamente para hacer las diferentes actividades. Es muy llamativo. El otro es nuestro programa que tenemos en la Cruz Roja, en el Centro Canino, que es la lectura con perros. Y precisamente hemos tenido casos exitosos en los que con niños se han llevado inclusive no solamente 8 sesiones, sino tenemos un chiquito que hizo 18 sesiones, otra que ahí hizo 14 sesiones, en las cuales definitivamente el ritmo lector y la comprensión lectora se mejoraba considerablemente. Aquí nosotros tenemos el apoyo de Raquel Cooperman. Ella es la representante legal para Colombia de un programa que se llama RIT, que es RIT Therapy Dogs, que eso es de Estados Unidos, y estamos en convenio con ella, con Creciendo Leyendo, en donde ella precisamente es la experta en educación y es experta literaria infantil. Entonces sabe llegar muy bien a los niños, y los niños literalmente le leen a un perro. ¿Por qué es tan exitoso este programa? Porque generalmente los niños que llegan con nosotros a leer no necesariamente es que lean mal o no comprendan, no, sino que a veces, por ejemplo, tienen tonos de voces muy bajos o muy altos, les da pena leer, ¿cierto? O a veces los padres simplemente se acercan porque quieren que su niño cree hábitos de lectura. Y el solamente hecho de encontrarse con un perro que no te juzga, no te critica, no te está corrigiendo, que es lo que normalmente hacemos los adultos, porque los adultos decimos como, lee más pasito, lee más bajito, le terminamos la frase, esto no se pronuncia así. Entonces a veces los niños se sienten un poquito como intimidados o nerviosos, o les da pena leer. En cambio llegan donde un perro que te escucha y no te está juzgando ni te está criticando. Entonces la empatía es grandísima, y entonces los niños terminan diciendo, uno de nuestros perros de terapia que es muy exitoso en esto se llama Magia. Entonces es como, yo quiero ir a leerle a Magia, y la sesión con los niños dura muy poco. Estas sesiones de lectura duran entre 15, máximo 20 minutos, porque es el periodo de atención que tiene un niño precisamente para esta actividad, y después de esos 15 o 20 minutos nos cuesta sacarlos porque quieren seguir interactuando con el perrito, quieren seguir leyendo con el perrito, y no ven la hora que llegue la siguiente sesión para volver. Y realmente los padres nos han dado sus testimonios en los que han visto cómo ellos en casa ya cogen espontáneamente un libro, empiezan a crear hábitos lectores, inclusive los que tienen perros en casa, los niños se sienten y le leen a su propio perrito, a su propia mascota. Entonces realmente es un programa que es muy bonito, es muy atrayente precisamente para los niños y para las familias ver cómo ellos van mejorando gracias a la presencia de un animalito.
Ángela, existe en esa primera sesión que se hace, existe como un emparejamiento perfecto, por llamarlo de alguna forma, entre el perro y el niño, el perro y el adulto mayor, o simplemente esto es como ensayo y error de que yo puedo tener varios perros, porque digamos que hay temperamentos de perros, también temperamentos de personas, hay niños que no han tenido mucho contacto con los perros, entonces probablemente tengan como cierto miedo a acercarse a un animal, entonces ¿cómo es esa primera sesión para saber qué perro va con qué personalidad y cómo pues para potencializar más estas terapias? Sí. Nosotros dentro del centro canino, el grupo de intervenciones asistidas con animales, tenemos aproximadamente unos 10 binomios. Binomios es precisamente humano-perrito, ¿cierto? Y todos han cumplido, digamos, con unos criterios mínimos de entrenamiento que se dan dentro de la Cruz Roja. Entonces, la obediencia básica del animalito, que es, digamos, como la obediencia que debería tener casi todos los perritos, de que te acudan al llamado, que se sienten, den una pata, hagan unas cosas que se llaman permanencia, que es estar quietos cuando uno los necesita. Y en ese momento es cuando uno va viendo el perfil del perro, digamos como esas características, ¿cierto? Cuando nosotros vemos que tanto la persona, digamos pues que el dueño está interesado en estos temas y se ha formado previamente, pero que además el perrito tiene como, nosotros lo llamamos dentro de los entrenamientos caninos, que esté equilibrado emocionalmente, es decir, que realmente sea un perro que se pueda autocontrolar, que aprenda fácilmente, pero sobre todo que sea un perro que no vaya a emitir ninguna señal de agresividad, o sea, pues, de que se vaya a correr el riesgo de que te vaya a morder, que te vaya a gruñir o que vaya a agredir a algún otro perro que esté ahí. Se pasan para unas pruebas especiales, se les hacen unos test específicos para saber si realmente el perrito cumple con esas condiciones para que sea un perro de terapia. Pero además, pues pasa por una valoración estricta con veterinario de la Cruz Roja y con un etólogo, que después son los expertos en la parte del comportamiento y la psicología animal. Cuando ellos ya digamos que están aptos para esto y han cumplido con estos requisitos mínimos, en los entrenamientos que nosotros hacemos usualmente todo el grupo, porque estamos constantemente como en aprendizaje y reaprendizaje con nuestros animalitos, vamos viendo los perfiles, porque efectivamente hay perros que pueden, por ejemplo, ser muy buenos con los adultos mayores, pero que no toleran el grito de un niño o la tonalidad de voz de un niño, o que son muy calmados con los niños, pero que si te ven una silla de ruedas o un bastón se asustan, ¿cierto? Entonces, asimismo, nosotros los tenemos, digamos, como clasificados, por decirlo así, de qué perrito se puede comportar mejor en un escenario o en el otro. Y una vez digamos, se ha hecho de como esa selección del animalito, son los que entran pues para las terapias específicas. Es importante, por ejemplo, que en el programa de lectura con perros que nosotros tenemos, el perro que entra en la primera sesión con el niño generalmente es el perro que continúa con todas las sesiones porque los niños empiezan a hacer un vínculo con ese animalito, empiezan a sentir como ese feeling, esa atracción, no le tienen miedo, lo pueden coger, lo pueden acariciar, les llama la atención, entonces eso es muy importante para la adherencia al programa y que los niños sigan en el programa motivados, el no cambiarles el perrito. Es importantísimo. Entonces, el niño que llegó con el perrito en la sesión número 1, terminó con él en la sesión 8 o 10 y por lo que nos ha pasado es que no finalizan los niños en la sesión 8 o 10, sino que siguen yendo a nuestros programas y por eso hemos tenido, por ejemplo, niños que llegan a hacer 18 o 14 o 15 sesiones seguidas, porque pues les agrada mucho el programa. Lo mismo con los adultos mayores. Nosotros tratamos que los perros que están seleccionados para ir a los hogares geriátricos o que van a trabajar con los adultos mayores también siempre sean los mismos, porque el adulto también hace ese feeling o esa empatía con el animal. Entonces, obviamente ya llega uno y ya te lo llaman por el nombre. Entonces, por ejemplo, una de nuestras perritas que se llama Indy, que es la más veterana de nuestras perritas en terapia, porque es la más entrenada y la que más tiempo lleva, entonces ya te la identifican por el nombre. Entonces es muy importante precisamente cuando empezamos el proceso no hacer el cambio del canino, precisamente por esa empatía que se empieza a hacer. Ángela, son indiscutibles los beneficios pues, que estas terapias traen para las personas, ya los estamos comentando aquí, pero también hay beneficios para el animalito. Además, pues de que él está ayudando, él es el protagonista, recibe algunos beneficios.
Sí, pues nosotros lo que hemos visto es que a ellos les gusta, efectivamente, o sea, más allá de que estén entrenados y que sigan una serie de comandos, para nosotros es muy importante que el perro siga siendo perro, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando terminamos una sesión o antes de, por ejemplo, iniciar una sesión, les cuento un poquito, nosotros pues dejamos que los perros que se van para ese momento, para su trabajo, interactúen entre ellos, jueguen, porque pues al fin y al cabo son animales, que sean perros un poco, pero en el momento en el que nosotros les colocamos a ellos el chaleco que los identifica o el peto y saben que nosotros salimos con los elementos, es como si a ellos les cambiara el chip y saben que van a trabajar en ese momento. Entonces ya en ese momento paran su juego, siguen las instrucciones que tienen que seguir, siguen los comandos y una vez estamos, por ejemplo, en los descansos, cuando hacemos a veces que nos llaman, por ejemplo, para actividades que podemos demorarnos 2 horas, como lo mencionaba, hacemos sesiones de 45 minutos y en esos 15 minutos ellos vuelven a ser perros. Entonces, nosotros siempre solicitamos que en el lugar donde vamos a hacer alguna actividad o terapia, pues haya pues algo de zona verde o un lugar donde los podamos sacar nosotros para que hagan sus necesidades, pero además para que vuelvan a interactuar entre ellos, entre siendo perritos y nuevamente cuando tengan que trabajar se ponen otra vez en el modo trabajo. Y una vez salimos de la terapia, generalmente lo que pasa es que casi todos quedan fundidos porque literalmente duermen, descansan, tienen que recuperar energía y parte de los entrenamientos es precisamente eso también, la socialización. Para nosotros es muy importante que el perro sea muy social, porque va a estar con personas, ¿cierto? Entonces necesitamos que sean perros muy tranquilos, muy equilibrados, que puedan jugar con perros independiente que sean machos o hembras, pequeños o medianos o grandes, pero que ellos interactúen y estén muy tranquilos. Entonces realmente sí, ellos también lo disfrutan. ¿Y existe el caso o se podría dar el caso en que yo tengo un perrito y quisiera que mi perrito fuera mi apoyo en mi tratamiento? Entonces existe el caso en que de pronto, por ejemplo, la Cruz Roja u otra entidad pueda capacitar a mi perro para ayudarme. Bien, pues me parece súper interesante tu pregunta porque a veces hay un poco de confusión precisamente en esto. Una cosa son las intervenciones asistidas con animales, ¿cierto? O con perros, Sí. en los cuales aquí los perros son entrenados sobre todo para estar en colectivos, es decir, en grupo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, hacer una sesión con adultos mayores, con 5 adultos mayores al tiempo o con 6 adultos mayores. La lectura sí es individual por lo que es el proceso de cada niño, pero que si me voy a una actividad, por ejemplo, en una empresa que lo hemos hecho, en la parte laboral, son grupos. ¿Cierto? Entonces el perro de terapia casi siempre es para cosas grupales o cosas individuales muy particulares que tú no necesites el perro todo el tiempo, sino es como un instrumento que tú utilizas dentro de tus sesiones o tu terapia, ¿cierto? Es donde tú lo incorporas. Cuando yo ya necesito un perro para, digamos, una necesidad particular, estos se llaman perros de asistencia. Y entonces en los perros de asistencia, por ejemplo, los que más se conocen son para las personas invidentes, para las personas, por ejemplo, con hipoacusia o sordera, entonces que son los perros de escucha, los perros para movilidad reducida, las personas que están en silla de ruedas y necesitan que te abran cajones, que te alcancen cosas, ¿cierto? De esos, los de detección médica o los de biodetección que son muy conocidos también, que son precisamente los que son entrenados para detectar cáncer, por ejemplo, o los pacientes diabéticos, porque ellos detectan cuando a la persona se le está entrando en hipoglicemia o por el contrario que se está subiendo mucho el azúcar y pueden entrar en un coma diabético. Estos perros son de asistencia y sí tienen un entrenamiento muy diferente porque es para una necesidad particular de la persona. Entonces aquí el dueño precisamente pasa a ser, como lo mencionabas, la persona que necesita. Entonces, no sé, por ejemplo, una persona diabética, ¿sí? Entonces, él es el dueño de su perro. Lo que pasa es que el perro entra dentro de una serie de entrenamientos para que le pueda ayudar a auxiliar a esa persona y dar una alerta o un aviso cuando está entrando en hipoglicemia, o sea que se le está disminuyendo, se le está bajando el azúcar, ¿cierto? Estos entrenamientos específicos son un poco largos. La selección del perro es mucho más rigurosa porque inclusive la selección del perro para algunos casos particulares se ve desde que el perrito nace, desde que es bebé.
desde casi que el día cero, porque se le tienen que entrar con una serie de estímulos y actividades especiales. Se tiene que ver, digamos, como desde pequeñito esa como predisposición o que debe tener el animalito para podernos acompañar en todos estos procesos, y pueden ser entrenamientos que pueden tardar de 18 meses a 2 años para que realmente cumpla con esa función específica que uno necesita. Hay unos perritos que de pronto se ha tratado de incorporar, no seleccionándolos desde que son cachorros, sino más adelante, inclusive hay pilotos en Medellín en donde se cogen animalitos que han sido rescatados por fundaciones para los pacientes de escucha, se llama, que son las personas que precisamente están perdiendo la audición o han quedado sordos, y se les enseña 4 o 5 comandos básicos para que el perrito pueda avisar, por ejemplo, cuando timbra la puerta o suena el celular o suena el teléfono de la casa o una alarma, es decir, ya para cosas específicas que quiera la persona. Ángela, una pregunta, o más bien dos preguntas. La primera es, bueno, ¿qué nos puedes contar de Bella? ¿Cómo ha sido todo el proceso de ella? ¿En qué intervenciones participa Bella? Y la segunda, ¿cómo puede hacer un padre que está interesado en el programa de lectura con perros? ¿Cómo puede hacer un padre para Bien, entonces vincularse a este en este programa? momento ella precisamente se salió. Entonces no la tengo acá, pero bueno, Bella es una perrita que en este momento tiene 19 meses. Ella es rescatada. Yo la adopté de una fundación. Las personas de la fundación la encontraron hacia el norte de Bogotá amarrada a un poste. Yo la adopté en mayo del año pasado. Ya lleva un año largo conmigo. Y desde ese momento que ella estaba conmigo, mientras que la adaptaba pues aquí a su nuevo hogar y demás, empezamos los entrenamientos en el centro canino de la Cruz Roja, por la obediencia pues básica que deben pasar todos nuestros perritos. Ella particularmente es una perrita que es muy noble, entonces ha pasado estas pruebas y es una perra que es muy buena, sobre todo para los programas con niños, es muy tolerante con los programas de niños y todo lo que sean para ejercicios sensoriales, es decir, para trabajos sobre mesas. O cuando una persona, por ejemplo, que está en silla de ruedas, a veces que hemos trabajado con personas que tienen discapacidades múltiples, se les sientan acá en las piernas de la persona para que la acaricien. Entonces, ella es muy buena para eso, para que tú la acaricies, le untes todo lo que le quieras untar, la toques todo lo que la quieras tocar. Si tienes que ponerle un gorro, collares o cosas que son, o cepillarla, que a veces son elementos que utilizamos dentro de las terapias, ella se deja perfectamente porque es muy cariñosa y es muy noble. Entonces, digamos que es ideal sobre todo para ese tipo. Bella, dentro del entrenamiento, ella es una perrita en entrenamiento en este momento porque todavía no lo ha culminado, pero como parte del entrenamiento precisamente es irla exponiendo a diferentes escenarios o diferentes momentos en los que hemos podido hacer terapia. Entonces hemos ido a hogares geriátricos con ella. Entonces cuando vamos, por ejemplo, con perritos en entrenamiento, siempre va un perro que ya está totalmente entrenado, ¿no? Que ya son los que son más veteranos, y ella va haciendo a la par las actividades que se le van solicitando, ¿cierto? También ha participado en actividades asistidas en ambientes laborales, que es donde también le ha gustado participar, porque pues allí puede correr un poco más, interactuar y demás, en personas con discapacidad múltiple, como les estaba explicando para la parte sensorial, niños con síndrome de Down, niños con discapacidad visual, también ha trabajado mucho. Ángela, importante que le dejemos claro a todas nuestras audiencias, estas intervenciones asistidas son complementarias al tratamiento de un paciente y nunca las reemplazan, ¿verdad? Exactamente, lo que tú dices es muy importante, es decir, a veces las personas creen que ellos son la cura y no, es decir, el perro no te va a curar, el perro no te va a sanar la enfermedad, el perro no es el que hace la terapia. El perrito es precisamente un elemento más que yo incorporo dentro de mi terapia. Entonces, doy un ejemplo, estamos en fisioterapia, ¿sí? Una persona que tenga, digamos, una lesión de hombro. Así como van a un consultorio de fisioterapia y tienen todos los elementos que el fisioterapeuta necesita, porque el que está dirigiendo la sesión y la terapia en ese momento es el profesional.
en este caso sería un fisioterapeuta. Yo cuando incorporo al perrito, por ejemplo, si el ejercicio es lanzar una pelota para ir fortaleciendo los músculos del manguito rotador, entonces aquí entra el perrito. Lanza la persona en la pelota y el perro es el que me la va a traer y me la va a entregar. Y entonces nosotros le vamos pidiendo, láncela con fuerza o con menos fuerza, lejos o más cerca, y el perrito es el que me va ayudando. En la parte, por ejemplo, de psicología, nosotros hemos hecho en la Cruz Roja, hemos tenido, por ejemplo, un niño con autismo que fue para terapia porque necesitaba la parte sobre todo de socializar y de empezar a hablar un poco más, interactuar con las personas. Entonces aquí el perro entra como un instrumento más de la psicólogo o el psicólogo que nos está acompañando para que él se sienta más seguro al hablar, para que no le hable al terapeuta, sino le hables al perro, por ejemplo, o saques a caminar al perrito o interactúe, pero realmente es más como, digámoslo así, como un instrumento, una herramienta que nosotros tenemos, pero ellos nunca son la cura. Lo que yo decía nos ayuda es a tener más adherencia, porque eso sí lo hemos visto. Es decir, un niño que, por ejemplo, va a una sesión con psicología y está solo con el psicólogo, de pronto no va a ser tan llamativa si dentro de la sesión tú metes un perro, ¿cierto? Entonces ya no dicen voy a ir a ver al psicólogo, sino voy a ir a ver al perrito tal, que es el que me está acompañando, ¿no? Ajá. Bueno, muy bien. Y ya para terminar, dato importantísimo, la gente que está interesada en estas terapias, ¿qué debe hacer? ¿Se acerca a la Cruz Roja? ¿Dónde consigue la información? ¿Cómo se inscribe? ¿Cómo llega a estos programas? Claro que sí. Entonces nosotros, pues en la Cruz Roja, nos pueden visitar en todas nuestras redes sociales, que es Cruz Roja Bogotá, o nos pueden visitar en nuestra página web, que es Cruz Roja Bogotá también. Allí está toda la información. Nos pueden también contactar. El correo electrónico es centrocanino@cruzrojabogotá.org.co o IAA, que son las iniciales de Intervención Asistida con Animales, IAA@cruzrojabogotá.org.co. Y nosotros a vuelta de correo les vamos dando toda la información. En este momento, pues, como me preguntaban ustedes, por ejemplo, para el programa de lectura con caninos, en este momento no lo hemos reiniciado por temas de la pandemia. Estamos precisamente haciendo toda la verificación de los protocolos y demás, entonces muy pronto por nuestras redes sociales y nuestra página web vamos a poner la fecha de reapertura, siguiendo pues lógicamente todos los protocolos de seguridad que tenemos que tener en este momento y simplemente nos pueden contactar por correo. Por ejemplo, para el programa con lectura específicamente, siempre se necesita cita previa. Nosotros en el momento en que hagamos apertura nuevamente de nuestro programa, nosotros agendamos, estamos los sábados de 9 de la mañana a 12 del día y siempre se hace como una cita, se agenda precisamente para que las personas no tengan que estar allí esperando y pueden ir reservando su cupo. Igual ¿Y para las personas pueden llegar allí directamente o deben ser remitidas por un médico? Pues idealmente, casi siempre nosotros pedimos algún tipo de valoración. Los casos que hemos tenido casi siempre nos los ha remitido algún médico. Cuando son para terapia específico, ha sido remitido, digamos, por médico o por psicólogo, según sea el caso, o fisioterapeuta, lo que se necesite. Pero también es válido que si, por ejemplo, una persona nos ha escuchado y está interesado, así no sea remitido, puede visitarnos igual la oficina del centro canino, y el centro canino ya está abierto. Entonces nos pueden visitar de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos de 7 de la mañana a mediodía. Estamos todo el tiempo y nosotros igual tenemos dentro del grupo de terapias de intervenciones un equipo multidisciplinario, pues contamos con psicólogos, con fisioterapeutas, con expertos en educación y médicos. Entonces, igual también allí les podemos hacer como la valoración y pues decirles qué es lo que más a ellos les favorecería de trabajar con los perritos. En este momento, ¿el centro canino está abierto para qué tipo de tratamientos o para qué tipo de programas o servicios? Sí. En este momento el centro canino está abierto para la guardería. Nosotros contamos con guardería, con hotel y con los cursos de obediencia básica y avanzada.
que los cursos de obediencia básica y avanzada generalmente siempre están los sábados y los domingos desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del día. Hay cursos cada hora. Entonces, para las personas interesadas en que sus perritos empiecen en los adiestramientos y los cursos de obediencia, ahí estamos. Nos pueden contactar o por el correo electrónico o pueden ir presencialmente y allí se les da toda la información y los costos y demás. Para terapias estamos abiertos, pero nos toca con valoración previa y mirando pues obviamente los protocolos. El que tenemos en este momento todavía que no le hemos dado reapertura es el de lectura con perros, porque estamos revisando los protocolos. Bien, pues muchísimas gracias, Ángela María Hernández. Muchas gracias, Gabriel García, por acompañarnos en este espacio. A todas nuestras audiencias, quedamos aquí llenos de información muy interesante de parte de la Cruz Roja. Les agradecemos muchísimo a todos y esperamos sus comentarios aquí en el chat del programa y nos vemos la próxima semana. Feliz semana para todos. Muchas gracias.